Muy buenas noches, Dios les bendiga. Nuevamente estamos reunidos en el nombre de Jesús para meditar, para escuchar, para aprender y para ser instruidos por la palabra del Señor, que cada día jueves estamos haciéndolo, estamos reuniéndonos para meditar en la palabra del Señor. Así que esta noche quiero invitarles una vez más que también usted pueda ahí tomar su Biblia o pueda escuchar la lectura de la palabra del Señor que vamos a compartir en esta noche y que el Espíritu Santo del Señor sea hablándonos, ministrándonos con este tema. Y voy a invitarle que abra en primera carta del apóstol Juan a la iglesia en el capítulo 3, versículo 1 al 3. Y dice de esta manera, dice la palabra del Señor: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Oremos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche te agradecemos, mi Dios amado, te bendecimos, Señor, te exaltamos y te glorificamos, Dios, por todas las maravillas, los beneficios, Señor, por las bendiciones, mi Dios amado, y por todas tus misericordias que tú tienes cada día con nosotros, Señor. Amado Espíritu Santo, Señor, toma mi vida esta noche, Señor, que yo sea un instrumento tuyo, Señor, que a través de mi boca, Señor, tú hables a tu pueblo. Señor, que esta palabra ministre, Señor, instruya, anime, aliente, Señor, y renueve nuestra fuerza, Señor. Oramos así, Señor, para que sea quitada y quitado, Señor, del pensamiento o de la vida, Señor, todo afán y toda ansiedad y toda duda, Señor, sea disipada, mi Dios amado. Y en el poder de tu palabra, Señor, compartimos este mensaje. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por la lectura de la palabra del Señor. Y quiero compartir esta noche la palabra del Señor con el tema andar como hijos de Dios. Este es el tema o el título del tema de este mensaje, andar como hijos de Dios. No sé si usted de repente se ha hecho la pregunta o le ha pasado de repente por su mente, ¿qué es ser un hijo de Dios? No ha de repente tenido algún momento así para pensar ¿qué es un hijo de Dios? ¿O quién es un hijo de Dios? Y obviamente lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? A recuerdo de que quién es un hijo de Dios es obviamente el que lo recibe a Jesús como el Señor y como el Salvador de su vida. El apóstol Juan, que escribe esta carta, él comienza este capítulo 3 en el versículo 1 haciendo una referencia del amor del Padre hacia nosotros. Dice, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces automáticamente pasamos a ser hijos de Dios cuando obviamente no aceptamos al Señor Jesucristo como el Señor y como el Salvador también de nuestras vidas. Pero no debemos conformarnos o quedarnos simplemente con la idea y la bendición de ser hijos de Dios, porque muchas veces, o hay mucha gente más bien que queda con ese pensamiento, con esa bendición de decir, sí, yo soy un hijo de Dios porque he aceptado a Jesús como mi Señor. Sino más bien la palabra que nos muestra y nos insta a nosotros a vivir la vida, ¿no?, que verdaderamente Dios quiere que vivamos, o cómo Dios quiere que vivamos la vida de hijo de Dios, ¿no? Y si somos hijos de Dios, obviamente tenemos que imitar nosotros al Padre. O si somos hijos de Dios, mínimamente tendríamos que imitar, ¿verdad?, las cosas que hizo Jesús en esta tierra. Entonces, si Jesús hizo lo bueno en esta tierra, si Jesús hizo cosas buenas en esta tierra, entonces también nosotros como hijos de Dios también tenemos que hacer cosas buenas.
y así sucesivamente debemos hacernos llevar o dejarnos llevar por lo que dice la palabra del Señor y practicar lo que dice la palabra del Señor. Pero hoy entonces veremos nosotros algunos pasos importantes que tenemos que dar nosotros obviamente para andar como hijos de Dios. Y uno de ellos para empezar es que debemos andar en la gracia de Dios. La gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios es un regalo de Dios y obviamente es un don conforme a lo que Cristo nos ha dado nosotros por el sacrificio que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Ahí en Efesios, mire el capítulo número 4, el versículo 7, ¿no? de esta carta dice, pero a cada uno de nosotros fue dada, dice, la gracia conforme a la medida del don de Cristo, dice. El versículo también 11 al 13 nos dice así, mire, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice, a fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice. Estos tres versículos que hemos leído nosotros nos hace referencia, ¿verdad?, a mostrarnos a nosotros la palabra del Señor de cómo debemos andar en la gracia del Señor. Si bien es cierto, cuando aceptamos a Jesús, como dije al comienzo, como el Señor y el Salvador de nuestra vida, ya somos hijos de Dios ya, ¿no? Automáticamente pasamos a ser hijos de Dios, hermanos del Señor Jesucristo, y obviamente por referencia, ¿no?, y por identidad somos hijos del Señor. Pero de repente la pregunta no es que estamos viviendo como hijos de Dios o estamos cumpliendo, ¿no?, el mandamiento del Señor que Dios nos da en su palabra. Y en estos versículos nosotros descubrimos que prácticamente necesitamos la gracia del Señor para practicar la palabra de Dios. La gracia del Señor es un regalo, es un don que Dios nos da a nosotros, que nos faculta y nos capacita también para que desarrollemos ciertas habilidades nosotros como ejercer, ¿no?, una vida digna o una vida que haga glorificar el nombre del Señor mientras estemos en esta tierra. Entonces, ¿cuántas cosas de las que nosotros leemos en la palabra del Señor no la entendemos y no la practicamos? Entonces, por eso ese don, ese regalo que Dios nos da, aparte del don o del regalo de la salvación, ¿verdad?, es esa gracia para que podamos caminar como es digno del Señor. Entonces, cada uno de nosotros como hijos de Dios y como creyentes debemos esforzarnos para andar en la gracia del Señor. Por eso el apóstol Pablo, que le escribe a Timoteo, le dice, ¿no?, que se esfuerce, dice, ¿no?, como es digno para vivir bajo el concepto ético, ¿no?, de la vida del creyente, ¿no? Esfuérzate, pues, hijo mío, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, dice, ¿no? Entonces, en el versículo 11 al 13 que leímos nosotros de Efesios, ¿no?, se nos muestra que el propio Señor Jesús, o sea, por su gracia, nos concedió dones con el fin de que seamos perfeccionados, dice. Entonces, hay una manera de cómo el Señor nos perfecciona a nosotros a través de su palabra, ¿no? Y obviamente a través de lo que nosotros vivimos, actuamos, desarrollamos el ministerio que Dios nos ha encargado. Entonces, perfeccionamiento o una persona perfeccionada, ¿no?, o una persona perfecta, no significa que no va a tener errores, ¿no? No significa que no se va a equivocar. No significa que jamás puede equivocarse, ¿no?, sino más bien que es una persona que trata cada día, ¿verdad?, de vivir una vida que le agrade al Señor. Y y perfecto en la Biblia, creo que solamente lo hallamos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, el Señor quiere que nos volvamos nosotros, no es perfectos, ¿no?, en el sentido no ético,
en el sentido moral y en el sentido espiritual de nuestro andar como es digno del Evangelio. Allá mire en el libro de Génesis, ¿no? Voy a leer en el capítulo número 17, mire, del libro de Génesis, cuando el Señor tiene un encuentro, ¿verdad?, con nuestro amigo Abraham, ¿no? Y él le muestra ciertas características, ¿no?, de que tenía o cómo tenía que andar, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 17 de Génesis dice, era Abraham de edad de 99 años, dice, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Jehová, el Dios Todopoderoso. Y ahí viene, ¿verdad?, la orden o el mandamiento para Abraham, le dice, anda delante de mí y sé perfecto, dice. Entonces, si usted mira desde el principio, ¿no?, de la creación y los primeros hombres que Dios instruyó, buscó, llamó para perfeccionarlos, ¿no?, o para usarlos, el Señor les está diciendo que anden en perfección, o sea, que cada día muestren, ¿verdad?, ese grado de andar conforme a lo que el Señor quiere. Por eso es que él mismo, ¿no?, en el capítulo que hemos leído nosotros de Efesios, nos concede gratuitamente lo necesario a nosotros para que nosotros caminemos o para que entremos en el proceso que Dios quiere que entremos para que nos perfeccione, ¿no? Pues solamente el único perfecto es el Señor, ¿verdad? Y en Él está depositada toda la gracia, ¿no? Y a través de Él es que nos faculta a nosotros de esa gracia para poder caminar imitándolo al Señor, ¿no? Porque solo no podemos hacerlo, ¿verdad? Sin la ayuda de Dios, sin la característica principal de Dios, que es de su gracia, de su guía del Señor, entonces no vamos a poder lograr realizar, ¿no?, el andar conforme a cómo nos llamamos nosotros hijos de Dios. Entonces, estas 4 cosas importantes que nosotros hemos visto aquí en este andar en la gracia de Dios, es que primero descubrimos que necesitamos, ¿verdad?, de la gracia del Señor para practicar la palabra de Dios. Sí o sí, hermano, en la Biblia encontramos nosotros, ¿verdad?, el alimento necesario para conducirnos, ¿no?, conforme a lo que Dios quiere que andemos o como Dios quiere que vivamos o como Dios quiere que actuemos. Los dones, la gracia, la bendición de Dios, la misericordia de Dios y todas las cosas que recibimos de parte de Dios es simplemente, ¿verdad?, de su misericordia que nos faculta a nosotros la capacidad para que podamos vivir conforme, ¿no?, al llamado de llamarnos hijos del Señor. Pero muchas personas, escuche bien, se esfuerzan innecesariamente en buscar, ¿no?, o en busca de la autoperfección. Hay mucha gente que busca, ¿verdad?, la perfección así, o sea, una vida legalista, ¿verdad?, o una vida religiosa con respecto, ¿verdad?, a ciertas áreas o a ciertas cosas. Pero la verdad es que por su propio esfuerzo, o sea, con su propio esfuerzo, su propia capacidad, su propia intelectualidad, ningún hombre es capaz de alcanzar ese objetivo, sino con la ayuda de Dios. Entonces, es la ayuda de Dios que nos capacita y nos faculta, ¿verdad?, para andar conforme a lo que dice Dios en su palabra. Si queremos ser perfectos, o si queremos andar agradándole al Señor, necesitamos entonces de la gracia de Cristo que nos faculta y que solamente por medio de Él y de su gracia es posible lograr, ¿no?, andar conforme a lo que dice la palabra del Señor. Este sería el primer aspecto, la primera cosa importante para que nosotros andemos como hijos de Dios, andar en la gracia de Dios, andar con la ayuda de Dios, andar bajo la dirección de Dios, andar bajo los principios de Dios y andar conforme a lo que Dios dice que andemos en su palabra. Lo segundo es andar en la verdad de Dios. Jesús dijo en el libro de San Juan en el Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 6 dijo, y les dijo, dice Jesús, les dijo, yo soy el camino, ¿no ves?, y la verdad y la vida, dice. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice. Entonces, es una figura, ¿no?, metafórica que Jesús está diciendo que Él es camino, ¿no?
y por un camino se puede caminar, ¿verdad? Entonces, si el Señor dice que es camino, ¿no? Entonces debemos andar en el camino del Señor nosotros, o debemos conducirnos en el camino del Señor. Ahí mismo, mire, en el libro de Efesios que hemos leído nosotros en el capítulo 4, ¿no? de esta carta a los Efesios, ¿no? encontramos unas instrucciones muy importantes que el Señor nos dice ahí, mire, en el versículo 17 del capítulo 4. Dice, esto pues digo, dice, y requiero en el Señor, dice, que ya no andéis, dice, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, dice. ¿No? Luego dice el versículo 24 de este mismo capítulo 4, ¿no? dice, ¿no? y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, dice. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan, dice, en la vanidad de su mente. ¿Qué es andar en la vanidad de su mente o a qué se refiere la palabra del Señor con respecto a la vanidad? Significa que una persona está hueca, está vacía, que tiene una presunción de ser alguien y no lo es. Eso está diciendo el apóstol Pablo a través de esta carta, ¿no? A la iglesia que estaba en Éfeso. Entonces es alguien que no tiene contenido, que anda sin contenido, que vive sin contenido. En realidad el vivir como los gentiles, que él está haciendo la comparación, es de aquellas personas que no temen a Dios, ¿no? Esa es una persona que está viviendo sin un sentido de la vida y sin contenido de la vida. ¿Ha visto mucha gente, verdad, errante, verdad, que vive a su manera o a su forma, ¿no? o de acuerdo a sus propios conceptos y lógica que tiene, ¿verdad? Del mundo físico y del mundo espiritual, ¿no? Entonces hay gente que dice que vive como él quiere, ¿verdad? Porque simplemente no necesita de nadie para vivir o para disfrutar de la vida que está viviendo, ¿no? Entonces hay conceptos errados, erróneos de ese sentido de vivir una vida de vanidad, ¿verdad? Como el rey Salomón escribe, ¿verdad? En los libros, ¿no? Él escribe, dice, ¿no? Que todo lo que está relacionado, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés, todo lo que está relacionado con la vida, con el afán, ¿no? Con las cosas, con los afanes y las situaciones, dice, es vanidad, dice, y vanidad de espíritu. Dice, es algo que solo afana al hombre, ¿no? Lo hace vivir desesperado, ¿no? En ciertas situaciones, en ciertas áreas de la vida, dice, pero al final y al cabo descubre que todo es vanidad de vanidades, dice, ¿no? En el libro de Eclesiastés. Entonces, ¿cómo debemos andar nosotros en la verdad del Señor? La vida de una persona así es sin contenido cuando vive conforme, ¿no? al mundo o a los rudimentos del mundo, o conforme a las reglas del mundo, o conforme a las normas del mundo. Si nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, nos salimos del parámetro espiritual y vivimos como vive el mundo, entonces ya no somos hijos de Dios ya, ¿no? Estamos simplemente siguiendo corrientes, ¿verdad?, y siguiendo reglas que nos van a conducir, ¿verdad?, a una vida sin Dios, sin ley y sin esperanza, ¿no? Ese es el final de una persona que se aparta de Dios o una persona que no se acerca a Dios o una persona que no lo reconoce a Dios, no como el Señor y como el Salvador de su vida. Andar en la verdad también puede ser traducido por realidad, ¿verdad? O sea, en otras palabras quiere decir que un hijo de Dios no puede vivir de pura apariencia, ¿no? O de pura superstición, o de pura presunción nomás de cómo está viviendo la vida cristiana, sino tiene que vivir y demostrar verdaderamente con sus actos, con su obra, ¿no? Y con su testimonio de que es un hijo de Dios, ¿no? Creo que hace algunos jueves atrás, no estoy bien seguro, o si fue el año pasado, compartí también un mensaje, ¿no? Referente a quiénes son hijos de Dios, ¿no? Y si usted un poquito hace memoria y tomó en cuenta quiénes son hijos de Dios, los que verdaderamente aman a Dios o siguen, ¿no?, el camino del Señor y profesan la fe,
del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, pero lamentablemente, voy a decirlo así, cuando hay personas, ¿verdad?, hermanos aún de la fe, ¿no?, y creyentes todavía que se comportan de manera inadecuada, ¿no? O sea, que andan de manera inadecuada, ¿no? O sea, aparentan ser creyentes, ¿no? O aparentan ser cristianos o aparentan ser hijos de Dios, ¿no? Cuando están obviamente en un círculo, en un ambiente cristiano, ¿verdad? Pero después cuando están en otro ambiente, en otro círculo, entonces demuestran todo lo contrario. Y a ellos no podríamos llamarlo también nosotros hermanos. Infelizmente hay que decirlo que hay personas que viven así. Pero cuando están fuera de la presencia del Señor, ¿verdad?, son totalmente diferentes y tienen actitudes inadecuadas, o sea, actitudes que no le conduce, ¿verdad?, a demostrar la identidad de ser hijos de Dios, ¿no? En otras palabras, el testimonio, ¿no?, o lo que muestra ese creyente o esa persona no va de acuerdo con su filiación, o sea, con su identidad, ¿no?, de ser llamado hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo, que escribe esta carta, ¿no?, en Primera de Juan, habla sobre el amor de Dios. Dice, no, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre, dice, para ser llamados hijos de Dios, dice. Entonces, el hijo de Dios es obviamente aquel que imita, ¿verdad?, a su Padre, aquel que trata, ¿no?, en lo posible de vivir, ¿no?, la vida real, ¿no?, o la vida de realidad o la vida de verdad, ¿no?, conforme a lo que estamos viendo en el punto, ¿no?, andar en la verdad de Dios, ¿no? Y si andamos en la verdad de Dios, ¿no?, o nos esforzamos por andar en la verdad de Dios, obviamente las cosas mejorarán. Eso es vivir en, ¿no?, una comunión y en una relación, ¿no?, que se llama junta a Dios, ¿verdad? En comunión con Dios, no es andar, ¿no?, efectivamente como dice el Señor en su palabra. Hermano, escuche bien, si ese sería nuestro problema, ¿verdad?, de estar andando de apariencia o de vanidad nomás, o estar demostrando o estar aparentando ser lo que no somos, ¿verdad?, y nos estamos engañando a nosotros mismos, entonces necesitamos ser renovados. Por eso ahí en la carta a los Efesios, ¿no?, el versículo 23 y 24 del capítulo 4 dice, y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente, dice. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, dice. Así que, apreciados hermanos, ¿no?, andar en la verdad significa, ¿no?, que nosotros debemos esforzarnos, ¿no?, cada día para andar en la verdad, ¿no? O sea, andar conforme a lo que dice el Señor. Ahora, eso debemos agradecerle al Señor porque esa es la gracia que el Señor nos ha extendido, ¿verdad? Esa es su misericordia del Señor para que podamos andar conforme a lo que Él dice. En otras palabras, Él siempre está dispuesto, ¿verdad?, a concedernos perdón y llenarnos de Él mismo. Y si queremos tener una vida o un vivir de realidad, busquemos llenarnos del Señor cada día. Busquemos, ¿no?, cómo tener más comunión con Dios mientras así podamos hacerlo. Eso sería la segunda cosa, ¿verdad? Primero, andar, ¿verdad?, en la gracia del Señor. Segundo, andar en la verdad de Dios. Andar en la gracia del Señor, andar en la verdad de Dios. Y lo tercero, mire, tiene que ver con el amor. Por eso la carta, ¿no?, que hemos leído, nosotros dice, ¿no?, mirad cuán grande amor nos ha mostrado el Padre. Ahora, en la carta a los Efesios que estamos tocando como referencia, ¿no?, en el capítulo 5 ya, dice así, miren el versículo 1 y 2 dice, sed pues, dice, imitadores de Dios, dice, como hijos amados. Wow, esto es interesante, ¿verdad? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice, y el versículo 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, dice. El imitar, ¿verdad?, a alguien
transmite que nosotros queremos ser igual que esa persona, ¿verdad?, que queremos imitar, ¿no? Y hay mucha gente en el mundo, ¿verdad? Hablo del mundo, el que no es creyente, el que no es hijo de Dios, ¿verdad?, que imita, ¿verdad?, a ídolos, ¿no? O a personajes, ¿verdad?, de repente sobresalientes, ¿verdad?, por la música, ¿no?, por el arte, ¿no?, o por ciertos otros aspectos, ¿verdad? Se esfuerza a esa persona por imitar, ¿verdad?, en vestimenta, en apariencia, en estilo y en muchas cosas más. Esas personas tratan de imitar, ¿verdad?, a su ídolo, ¿no?, o a la persona que están mirándolo, ¿no?, con aprecio. Entonces, ¿cuánto más si a nosotros como hijos de Dios, Dios nos dice, ¿verdad?, sed pues imitadores de Dios, dice, como hijos amados, dice. Entonces creo que cada cual o cada uno de nosotros debemos andar, ¿verdad?, en amor como Dios es amor. Este versículo nos muestra que andar en amor es tener una vida de sacrificio, hermano, a favor de los demás o de los otros, ¿no? Como también, obviamente, Cristo lo tuvo por nosotros, ¿no? Las referencias bíblicas con respecto a que Cristo entregó su vida por amor son muchas, ¿no? Son muchas y nos vamos a llenar nosotros de alegría cuando leemos en la palabra del Señor que lo hizo por amor a nosotros, que Cristo nos amó primero a nosotros antes de que nosotros lo amemos a Él. Por eso ahí en la primera epístola de Juan, especialmente en el capítulo 4, ¿no?, vemos lo que es el amor cuando él expresa en el capítulo 4, dice, Dios es amor, dice, y el verdadero amor echa fuera el temor, dice. Entonces, cuando conocemos ese amor nosotros, cuando andamos en ese amor nosotros, el versículo 19 y 20, ¿no?, del Evangelio, de la primera carta a Juan nos muestra que nosotros le amamos a Él. ¿Pero por qué le amamos a Él? Dice, porque Él nos amó primero a nosotros. Porque si Dios no nos hubiese amado, nosotros nunca le hubiésemos amado a Él, hermano. Entonces la esencia del amor es Dios, ¿verdad? Y si Dios nos amó, no mostrando o enviando, a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados, significa que nosotros debemos imitar también el amor de Dios con los demás. Y el versículo 20, ¿no?, de primera de Juan, capítulo 4, 20, dice, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?, dice. O sea, ahí nos hace una pregunta el Señor, si amamos, ¿no?, a Dios nosotros a quien no vemos, ¿no? Obviamente dice, ¿cómo vamos a odiar al hermano que vemos? O viceversa, ¿verdad? Pero la idea de esto es que andemos en amor, ¿no? O el punto común es andar en amor, es amar a Dios y a las personas. Ese amor, escuche bien, ¿no?, ese amor no viene a nosotros, hermano, simplemente no por venir, ¿no?, ya que somos incapaces de amar verdaderamente a las personas nosotros, si es que el amor de Dios no está depositado en nosotros. O sea, en otras palabras, a nadie vamos a amar nosotros si el amor de Dios no está en nosotros, ¿no? Si el amor de Dios está en nosotros, entonces podemos amar a las personas aunque nos hacen daño y aunque nos hacen mal. Porque el Señor dijo, ¿verdad?, aún a vuestros enemigos amad, dice, ¿no? Entonces, andar en amor, ¿no?, es amar a Dios y a las personas. El Señor Jesús, ¿no?, que es el ejemplo mayor para nosotros y el ejemplo principal para nosotros, ¿no?, nos amó y dio su vida por nosotros. O sea, en esto conocemos que Dios es amor, ¿no? Si Dios es amor, ¿no?, mire lo que dice la carta, ¿no? Si Dios es amor, entendámoslo así, ¿no? Si Dios es amor, la carta que escribe el apóstol, ¿no?, Juan, ¿no?, precisamente en el capítulo 4, el versículo 8 dice, no, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, dice. Ahora el versículo 16 del capítulo 3 de la misma carta, primera de Juan, dice, en esto hemos conocido el amor, dice, en que Él puso su vida por nosotros, dice también nosotros debemos poner
nuestras vidas, dice, por los hermanos, dice. Entonces nos habla, ¿verdad?, de ese sacrificio, hermano, que debemos hacer nosotros, o de andar en amor como Cristo nos amó a nosotros. Nosotros tenemos la vida de Dios y Dios es amor, ¿no? Como lo hemos leído ahí en el versículo 8 del capítulo 4. Andar en amor entonces es dejar que el amor de Dios crezca en nosotros cada día. Si el amor de Dios crece en nosotros cada día, nos va a llevar a amar más a las personas y a tener más compasión por ellas, de acuerdo, ¿no?, a la ocasión que tengamos de hacerlo. Esto le expreso así como una reflexión. Mire, alguien que ama de la manera que Dios ama, ¿no?, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, tampoco es atancioso, no se envanece y no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor y obviamente no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, es lo que dice la primera carta, ¿no?, a los Corintios en el capítulo 13, versículo 4 al 7. Entonces es mostrarnos ese amor de Dios, ¿no?, que refleja en nosotros, ¿no?, la capacidad o la característica de andar en amor como Cristo andó en amor también por nosotros. Y por último, ¿no?, andar en la luz de Cristo, ¿no? Andar en la luz de Cristo porque dice la palabra del Señor, mire, si volvemos otra vez al libro de Efesios, capítulo número 5, ¿no?, de Efesios, versículo, ¿no?, 8. Dice, porque en otro tiempo, dice, erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz, dice. Esto quiere decir, hermano, que Dios nos ha librado de las tinieblas, ¿no? Dice la Biblia, Efesios mismo, capítulo 2, versículo 1, dice, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, dice. Entonces, si Él nos dio vida a nosotros, ¿verdad?, y nos regaló a nosotros el don de la vida, obviamente, ¿no? Ahora nos exige el Señor andar como hijos de luz. ¿Cómo sería una persona, un creyente, un hijo de Dios, andar como hijo de, andar en la luz de Dios, ¿no? Porque dice la palabra del Señor que nosotros somos luminarias, somos la luz, ¿no? Obviamente Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? Y a nosotros nos dijo también que seamos luz. Si somos luz, nosotros también debemos andar como hijos de luz también. Por eso es que Dios nos libra, ¿verdad?, del imperio de las tinieblas, o el mundo es el imperio de las tinieblas, más bien, ¿no?, en el que no hay luz. Y las personas que viven en el mundo, ¿verdad?, andan sin saber por dónde van. A ver, haga así más o menos un ejercicio, piense, ¿no?, entre a alguna habitación sin encender la luz y trate de andar por ella, digamos. Obviamente, como si conociéramos, ¿verdad?, el ambiente de esa habitación, más o menos podemos andar tanteando, ¿verdad?, porque ya mentalmente ya conocemos el ambiente, ¿verdad?, y podemos ir despacio y no tropezar. Perdón. Pero si usted entra a una habitación que no conoce y está completamente oscura, ¿verdad?, y quiere andar, ¿cómo va a andar?, ¿no? Tropezándose, golpeándose precisamente porque no conoce el ambiente, ¿verdad?, mentalmente, ¿no?, ni tampoco físicamente alumbrado por la luz visible, ¿no?, para que pueda ver. Entonces, si el Señor nos dice que nos libró de las tinieblas a nosotros, o del poder de las tinieblas, ¿verdad?, y nos dio de la luz admirable, como estamos leyendo acá en Efesios 5:8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿La luz para qué sirve? Para alumbrar, ¿no? Como tipifiqué, ¿no? Si entramos a una habitación oscura, nos vamos a tropezar, nos vamos a golpear y nos vamos a caer. Entonces, cuando andamos en un lugar, ¿no?, sin luz, eso ocurre o eso pasa, y así está viviendo el mundo hoy en día, ¿no? Sin Dios, sin ley, sin esperanza, viviendo a tropiezo, ¿verdad? El mundo o el sistema creado, ¿verdad?, por obviamente Satanás, ¿no?, para dominar a las personas y hacer que se les ciegue, el entendimiento, ¿no?, de esa persona para que no puedan entender, ¿no? Por eso dicta regla,
¿no?, que están afectando cada vez más, ¿no?, a la moralidad y obviamente también, ¿no?, a la ética humana, ¿no?, o a los valores y a los principios normales que tiene que vivir una persona. Y lamentablemente, hermanos, hay que decirlo, ¿no?, porque vemos que las personas del mundo aceptan y viven así, ¿no? Por eso en Mateo 5:14, ¿no?, el Señor dijo que Él era la luz del mundo, ¿no?, la luz que resplandece sobre todas las tinieblas, ¿no? Entonces, estos aspectos son importantes. Y por último, ¿no?, la última parte o la última forma o manera de cómo debemos andar nosotros como hijos del Señor es andar en el Espíritu de Dios. O sea, andando en el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Andando quiere decir en el Espíritu Santo. Ahora, estos 4 andares primero, ¿verdad?, que hemos mencionado nosotros, sí o sí, hermanos, necesitamos nosotros de la ayuda del Espíritu Santo para poder cumplir estos 4 andares. Entonces, ¿qué necesitamos para que estos andares y andar como un hijo de Dios, no? Que nuestra vida se someta al Espíritu Santo. O sea, que vivamos una vida de sometimiento ante el Espíritu Santo. Eso quiere decir, hermano, que Dios es el que a través de su Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros para vivir, ¿no?, efectivamente la vida, ¿no?, que le agrade al Señor. O sea, nos vamos a llamar hijos de Dios porque estamos andando en el Espíritu de Dios y obviamente somos guiados por el Espíritu de Dios. Como hombre o como persona o como hijo, ¿no?, somos incapaces de hacerlo nosotros. Y aún como creyentes somos incapaces de hacerlo, ¿verdad? Si es que el Espíritu Santo no nos está guiando. Y si aún no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces tenemos problemas, ¿verdad?, de resistirnos a la voz, ¿no?, al llamado o a la guía o a la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso hay que hacer siempre un alto, ¿no?, en nuestra vida y mirar cómo estamos andando nosotros. Si de verdad estamos andando o viviendo, o andando y viviendo, ¿verdad?, la vida que le agrada al Señor, o de repente las cosas que estamos haciendo más bien manchan la imagen del Señor. Entonces, por eso es que hay que tomar un alto y hacer, hermano, ¿no?, un análisis de nuestra vida, cómo estamos viviendo delante del Señor. Jesús también nos dice, ¿verdad?, que Él mismo es la verdad, ¿no? Cuando dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Ahora, esta carta que estamos tocando acá en Efesios, mire el capítulo número 2, ¿no?, y el versículo 8 y 9 que dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios, no por obra para que nadie, dice, para que nadie se gloríe, dice, ¿no? ¿Qué es vivir por fe? Es obviamente, ¿verdad?, en el sacrificio de Cristo, creer que Él es el Señor, el Salvador, ¿no?, y que dejó al Espíritu Santo para ayudarnos, cualquiera sea nuestra necesidad, nuestra debilidad, ¿no?, y poder caminar en el Señor y poder vivir la vida que le agrada al Señor. Entonces, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo? Porque Él es el que guía la vida del creyente y le ayuda a vivir la vida, ¿no?, que conviene y que va en realidad a dar el testimonio correcto delante de las demás personas. Quiero finalizar esta enseñanza, ¿no? Quizás al mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad?, en nuestro caminar diario nos damos cuenta, ¿verdad?, que somos incapaces, ¿no?, de cumplir, de hacer, ¿no?, o de repente, ¿verdad?, ciertos requisitos que Dios nos da en su palabra. Pero como hemos leído, hermano, ¿no?, en la palabra del Señor, si somos hijos de Dios, ¿verdad?, y si Cristo habita dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo, cuando más crece esa vida, ¿verdad?, obviamente de fe, ¿no?, de renuncias a cosas, ¿verdad?, que son malas, ¿verdad?, y andar como un legítimo hijo de Dios nos da una identidad, ¿no? Pues es la vida del Hijo de Dios que está creciendo dentro de nosotros, ¿no? Es Cristo mismo formando nuestro carácter, ¿no?, nuestras debilidades y nuestra flaqueza delante del Señor. ¿Por qué? Porque hay un anhelo en nuestro corazón de querer imitarnos, ¿no?, más a Dios o más a Cristo en todas las cosas que estemos haciendo. Entonces, nuestro anhelo, ¿no?,
debe ser, ¿no?, con que la vida que llevamos nosotros, la vida espiritual, sea una vida de sometimiento y obviamente, ¿no?, de entrega dentro del Señor, para que nuestro mundo interior, ¿no?, o en todo caso vaya cambiando, ¿verdad? Y vamos transformando, ¿no?, ciertas actitudes malas y vamos desechando ciertas actitudes para que lo exterior obviamente muestre, ¿verdad?, lo que hay dentro de nosotros. Hermano, quiero concluir con esto, ¿no? Nosotros somos incapaces con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que poco a poco así seamos transformados, ¿no?, y conformados a la imagen de Cristo, el cual nos creó. Que Dios bendiga esta palabra, que Dios le bendiga a usted, que Dios le ayude, le dé fuerza y pueda tomar en cuenta estos 5 pasos, ¿verdad? Andar siempre bajo la gracia del Señor, bajo la verdad, bajo la luz, ¿no? Andar obviamente en el Espíritu, en el amor de Dios, y entender y comprender que esto es lo bueno, lo agradable y lo perfecto delante de los ojos del Señor. Oremos al Señor. Amado Dios, Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Esta noche, una vez más, queremos agradecerte, bendecir, glorificar y exaltar tu nombre. Gracias por morir, Señor Jesús, en la cruz por salvarnos. Gracias, Espíritu Santo, por tomar, Señor, habitación en nuestro cuerpo, Señor, y por ayudarnos y guiarnos, Señor, a toda verdad, a toda luz, Señor, a todo amor, Señor, y a toda gracia de ti, Señor. Gracias te damos esta noche. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, ¿no? Que Dios siga inyectándonos fe a nosotros para seguir adelante y vivir la vida, ¿no?, conforme a lo que dice el Señor en su palabra. Un abrazo y Dios les bendiga. Hasta la próxima.